Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Data Universitaria. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Le damos continuidad otra vez a este espacio exclusivo de podcast de Data Universitaria, este espacio que habíamos comenzado hace algunos meses atrás, en 2020, donde ya contamos con 2 entrevistas exclusivas muy interesantes que los invitamos a que las recuerden. Una es con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, y la última que tenemos publicada es con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri. Este espacio de Data Universitaria Podcast es un espacio complementario a nuestro ciclo radial que hace algunas semanas atrás ha comenzado su segunda temporada, la temporada 2021, y por supuesto también los invitamos a que vayan a consultarla. Bueno, hoy vamos a darle continuidad, como les decía, a este espacio exclusivo de Data Universitaria Podcast con esta entrevista realmente muy interesante, con muchísimas preguntas que muchos queremos hacerle a diferentes autoridades. En este caso se trata de la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste y presidenta del Consejo Interuniversitario, Delfina Beirabé, con quien teníamos ganas ya desde el año pasado en hacer esta entrevista. Después, por diferentes cuestiones, se fue reprogramando y ahora pudimos hacer esta comunicación hace algunos días atrás, y bueno, se han sumado algunos otros temas, como por ejemplo lo que tiene que ver con el Consejo Económico y Social, esta herramienta que ha presentado el Gobierno Nacional y de la que las universidades también van a formar parte. Por supuesto, todo lo que respecta al plan de vacunación contra el coronavirus, donde los docentes y no docentes y los trabajadores universitarios van a estar considerados dentro de los grupos de prioridad. Y bueno, diferentes cuestiones, diferentes preguntas también que tienen que ver con la modalidad, el pensar el regreso a la presencialidad, la situación de aquellos que ingresan en este año 2021, la situación de aquellos que ingresaron también en el año 2020 y se encontraron con esta situación del coronavirus que todavía estamos atravesando. Una entrevista realmente muy interesante que está para escucharla completa. Así que los dejamos con esta comunicación, esta entrevista en exclusiva con Delfina Beirabé, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Bueno, comienzo preguntándole por lo que fue el lanzamiento del Consejo Económico y Social, del que usted formará parte como presidenta del CIN, donde además estarán la UBA, la Universidad de Misiones también. Me gustaría preguntarle en este sentido, ¿qué aportes hará el sistema universitario en el Consejo Económico y Social? Si habló con el presidente Fernández sobre esta participación de las universidades nacionales, ¿y qué opina usted de esta herramienta de gobierno que presentó el Ejecutivo Nacional? Bueno, en primer lugar, creo que el sistema universitario tiene un papel protagónico que cumplir en este espacio. Es un espacio multisectorial para pensar propuestas y políticas públicas de Estado, no trabajando sobre la coyuntura, sino más bien pensando en cuáles serían propuestas y proyectos para el futuro y para el desarrollo en realidad nacional en todos los ámbitos. El Consejo tiene previsto trabajar sobre algunos ejes, que tienen que ver con la comunidad del cuidado y la seguridad alimentaria, la educación y el trabajo del futuro, la productividad, también el desarrollo sustentable y la ecología, y hay un eje relacionado con la democracia, y entiendo también con todo lo que tiene que ver con producir mayor calidad institucional democrática. Uh-huh. De manera que las universidades tenemos un abanico enorme de producción académica, científica,
de investigación, de trabajo también en terreno, en los lugares donde nosotros estamos insertos, y esto es todo el territorio nacional, y me parece que eso es un insumo muy importante para enriquecer el debate, para también contribuir a la construcción de acuerdos y de consensos informados, documentados. Así que yo creo que tenemos un papel importante para desempeñar allí. Uh-huh. Hablemos ahora de lo que viene para las universidades, para el sistema universitario. En la última reunión del Consejo Interuniversitario han declarado finalmente que continuaremos con la virtualidad en este inicio del primer cuatrimestre del año 2021. ¿Cómo piensan esa semipresencialidad o sistema mixto del que se habla? Y en este sentido, ¿qué le espera a la Universidad del Nordeste con esto del con el sistema mixto, las actividades presenciales prácticas y demás? Bueno, la verdad es que en primer lugar desde el SIN formulamos solo acuerdos y recomendaciones también, en el sentido de que cada universidad, en el marco de su autonomía, está programando y está tomando también sus propias decisiones, por supuesto en el marco de una situación tan excepcional como la que estamos viviendo desde el año pasado, y también resguardando y respetando todas las medidas sanitarias que se han tomado y que se seguirán tomando a nivel nacional y a nivel de cada una de las jurisdicciones. Pero analizando un poco la realidad y las posibilidades que tenemos como sistema, es decir, como universidades, respecto a la vuelta a la presencialidad, lo que sí hemos pensado, y creo que esto es lo que va a ocurrir, es que esa vuelta va a ser gradual y progresiva, fijando ciertas prioridades que están sobre todo centradas en esas experiencias formativas que no pueden ser reemplazadas de manera eficaz por la virtualidad. Me refiero a prácticas que tienen que ver con la formación profesional, prácticas supervisadas, trabajos en laboratorio, trabajos de campo, trabajos en talleres que requieren, ¿no?, un trabajo de carácter presencial. Y por eso las universidades también, en el caso particularmente de la Universidad del Nordeste, además de haber diseñado todos los protocolos de bioseguridad y de organización también de la institución para funcionar en una situación como la que estamos viviendo, además de esos protocolos, también estamos cada unidad académica en función de su realidad, porque también esto está muy marcado por las características de las disciplinas, ¿no? Las ciencias humanas están mucho más surgidas en la vuelta a la presencialidad por las características de las prácticas y de los contenidos que tienen que garantizar en la formación, que, por ejemplo, algunas carreras del área de las ciencias sociales, ¿no? Así que nosotros estamos, cada unidad académica está diseñando esos planes de trabajo para priorizar por dónde se vuelve a la presencialidad, y nosotros también reforzando también todo lo que hace a la tecnología, a la capacitación de los docentes y también de los estudiantes para seguir trabajando en este caso un poco más complementariamente en la virtualidad, con mucha expectativa de que podamos volver a la presencialidad lo antes posible, ¿no? Uh-huh. Sobre la situación de ingresantes 2021, hemos visto, y si mal no hemos entendido, se habla y se piensa de la posibilidad de que estos tengan pequeñas instancias de integración presencial en la universidad. Pero
¿Qué le decimos a aquellos chicos y chicas que están lejos de donde está emplazada la institución con respecto a lo que tiene que ver con los alquileres, con darle certidumbre, previsibilidad a la hora de pensar estas pequeñas instancias de presencialidad o un retorno a la presencialidad de forma gradual? Sí, nosotros el tema de la vuelta a la presencialidad o la presencialidad en el primer año, ¿no? Quiero decir, con los ingresantes, lo vemos bastante dificultoso en el corto plazo ahora, ¿no? Sí. Por nuestra universidad, como son las universidades más grandes y más tradicionales del país, se ven realmente muy complicadas por la aglomeración que implica esos grupos, y nosotros tenemos obviamente condiciones de infraestructura, pero pensada no para este contexto, y tampoco tenemos equipos docentes suficientemente desarrollados o ampliados para poder trabajar con pequeños grupos, multiplicando presencialmente el dictado de las asignaturas, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, lo que creo es que por ahora, de hecho, han comenzado ya algunos cursos de ambientación, cursos de nivelación, materias introductorias en algunas de las carreras de nuestra universidad, y lo están haciendo virtualmente. Probablemente haya algunos contenidos, vuelvo a decir, que puedan estar previstos para volver a la presencialidad. Por lo tanto, nosotros por ahora tampoco estamos, en términos generales, ¿no? Cada facultad también está armando sus cronogramas y definiendo un poco la convocatoria de los estudiantes y la modalidad de la convocatoria de los estudiantes, pero para nosotros, como ocurre en otras universidades muy grandes, es difícil también plantear tanta generalidad, porque hay carreras que son muy poco numerosas, es decir, son de una demanda muy acotada, y probablemente esas carreras van a poder comenzar también a convocar a los estudiantes antes, pero otras las vemos muy difíciles de hacer por lo menos en los primeros meses de este año, ¿no? También el tema de la vacunación es un elemento en el cual estamos atentos y gestionando, particularmente en las provincias, la disponibilidad y la inclusión de los docentes y no docentes universitarios para ser incluidos en el plan de vacunación, porque eso obviamente va a ayudar también a estar más resguardados y más tranquilos, ¿no? Uh-huh. Ya que menciona esto que tiene que ver con el plan de vacunación contra el COVID-19, y bueno, tras ese anuncio que se hizo hace algunos días atrás, preguntarle, ¿comenzaron a ordenar con las provincias este plan de inmunización, esta integración de la comunidad universitaria en las prioridades del plan de vacunación? Sabemos que el Consejo Federal de Educación ha armado los grupos que van a ser prioritarios en este plan de vacunación. Y otra cosa que me gustaría preguntarle, si, como usted decía recién, si este aspecto es indispensable para el regreso presencial a la universidad. Bueno, la primera cuestión es que todo el plan de vacunación está descentralizado en la autoridad sanitaria de las provincias, ¿no? Sí. Es decir, cada provincia ha elaborado su plan de vacunación, por supuesto, dentro de los cuales se incluye a los docentes. Uh-huh. Nosotros estamos gestionando en forma directa también con los ministerios de salud y previendo, yo diría, dos grandes grupos. El primer grupo, que es toda la población de trabajadoras y trabajadores de 60 años a más, que en el caso de las universidades es una población no mayoritaria, pero es una población importante. No lo es tanto en los otros niveles educativos, porque en general los docentes terminan su carrera, se jubilan antes, ¿no? Uh-huh. En la secundaria podría ser, pero en los otros niveles en general es escasa la población de 60 años a más. Uh-huh. Y el otro grupo es de todos los que están de 60 años para abajo.
lo que nos han solicitado es que esa información también nosotros la segmentemos por grupos de edades. Así que yo creo que vamos a poder ir, a medida que obviamente haya disponibilidad de vacunas, vamos a poder ir incluyéndonos, como ya ha sido incluido también mucho del personal que trabaja en servicios asistenciales de la propia universidad, ¿no? Así que eso por una parte. Y me preguntaba si era una condición necesaria. Sí. Yo creo que no es necesaria, en el sentido, es importante, es muy importante, Sí. vuelvo a decir, por el componente de masividad que tiene la actividad universitaria en general, Sí. pero también tenemos que tener en cuenta que la vacuna no evita el contagio. La vacuna lo que evita es que si una persona se contagia, no haga un cuadro de gravedad como lo estamos viendo en este momento, en algunos casos siempre también en un porcentaje, pero bueno, y pueda bajar esa situación de gravedad y también la mortalidad, ¿no? O la letalidad de esta enfermedad. Sí. Pero las medidas de cuidado, de distanciamiento, deben seguir sustentándose, porque una persona vacunada puede ser un factor, puede contagiar también. Sí. Así que por eso digo, es importante, pero no es suficiente, ¿no? Me parece importante y por supuesto estamos tratando de que se pueda llegar a esta vacunación también del personal lo antes posible, pero entendemos que va a haber que mantener todas las otras medidas que hemos previsto, ¿no?, en nuestros protocolos y en el funcionamiento que de hecho está teniendo ya la universidad. Uh-huh. Quiero volver a una cuestión que tiene que ver con lo académico, porque bueno, sí, hay cuestiones y temas que se repiten mucho. Y bueno, usted recién destacaba, y también se destacó en esa última reunión del Comité Ejecutivo del CIN, el impulso de las herramientas tecnológicas y de la virtualidad a lo largo del 2020. Y esta es una pregunta que se repite mucho por parte de toda la comunidad universitaria, y es si esta modalidad llegó para quedarse, si se viene una educación con mayor promoción de la bimodalidad, de la virtualidad, de las tecnologías. ¿Qué opina usted? Yo creo que esta experiencia que hemos hecho aceleró algunos procesos en los cuales en nuestro país estábamos bastante demorados, ¿no? Sí. Por ejemplo, porque acá me parece que no hay que, yo correría la dicotomía entre presencialidad y virtualidad como algo que de una opción a la cual hay que recurrir o una u otra, pero sí, por ejemplo, las universidades públicas, salvo algunas universidades que han tenido dentro de su proyecto institucional el desarrollo muy incipiente de la educación a distancia, pero pensemos que solo el 6% de la matrícula universitaria está en la educación a distancia, y solo el 4% de la oferta académica universitaria en nuestro país es a distancia. Yo creo que esto, por lo menos hablo de la experiencia de mi propia universidad, el año pasado, en plena pandemia y con todas las dificultades para el trabajo y siempre con el trabajo remoto, hemos presentado un importante número de carreras, tanto de posgrado como algunas ofertas de grado, que las tenemos presencialmente y que vamos a poder tenerla en la modalidad virtual también, ¿no? No es una cosa o la otra. Yo creo que eso es un avance significativo e importante, porque en un país con el nivel de extensión que tenemos nosotros y también
bueno, hablo desde el norte grande argentino, ¿no? Con una situación de gran vulnerabilidad económica, socioeconómica. Hoy para un estudiante, si bien obviamente la universidad es gratuita, tiene muchas políticas de bienestar estudiantil, becas, apoyos de diverso tipo, para un estudiante del interior, de alguna ciudad pequeña del interior, trasladarse y vivir en los centros donde tenemos nuestras sedes es realmente una imposibilidad para muchos. Así que yo creo que la educación a distancia es una alternativa que tenemos que promover y tenemos que potenciar. Y después, sí, yo creo que habíamos avanzado bastante en la complementación del uso de las tecnologías para la enseñanza presencial, pero no habíamos explotado toda la potencialidad que tienen esas herramientas. Y yo creo que vamos a tener, por supuesto, vamos a seguir manteniendo la presencialidad, yo no dudo, porque ayer hablaba con algunos decanos de mi universidad y hablábamos que la presencialidad no solo tiene importancia y significación en la actividad estrictamente académica o de formación profesional, sino para nosotros tiene un componente de socialización, claro, y de interacción, de generación de vínculos muy importante que hace a la experiencia universitaria. Y por eso incluso pensábamos, bueno, deberíamos estar pensando en ciertas vueltas a la presencialidad, pero a la vuelta a otro tipo de actividades que le podamos ofrecer también a nuestros estudiantes para el encuentro, para la socialización, para, bueno, generar esas redes y esos vínculos entre los estudiantes, que es tan importante, ¿no? Más allá también de todo lo que implica la formación política y la convivencia en el cogobierno universitario, que bueno, nuestras universidades tienen una vida muy activa, ¿no? También de militancia estudiantil. Así que yo creo que en realidad la virtualidad sí, creo que ya estaba, se va a profundizar, me parece, y yo creo también que va a ser un factor importante para generar una reflexión y algunos cambios que también nosotros necesitamos hacer en los contenidos, en las metodologías de enseñanza, en una actualización que la universidad también está requiriendo. Sí. Rectora, voy a cerrar con esta pregunta. Es una pregunta muy interesante y se la hemos hecho a otras autoridades universitarias y ha arrojado también respuestas muy interesantes, y tiene que ver con qué aprendizaje institucional o qué cambios le trajo tanto a usted como autoridad universitaria, como docente, a su universidad, al sistema universitario en general, la experiencia de lo acontecido durante el 2020. Bueno, a ver, creo que son diferentes experiencias, ¿no? Sí. Por un lado, también poner en el centro de la escena la preocupación por el bienestar de la salud de la comunidad universitaria, cosa que no era un elemento a considerar en la convivencia, ¿no? Claro. Esto nos ha llevado también a revisar nuestros espacios, a repensar también las formas de cuidado, que pasada esta pandemia yo creo que hay cosas que van a quedar incorporadas en el funcionamiento también de la institución. Uh-huh. Creo que también nos ayudó o debimos hacerlo, y nos dimos cuenta de que implementar ciertos niveles de flexibilidad, que lo hemos hecho en normativas, lo hemos hecho en normativas académicas, en sistemas de evaluación, me parece que
también nos ha dado buenos resultados en algunos casos, ¿no? No apartarnos un poco de la homogeneidad con la que siempre pensamos los sistemas. Me parece que eso también es un aprendizaje interesante de tomar. Y por el otro lado, tuvimos que inventar muchas formas para sostener prácticas y, por ejemplo, ¿no?, la realización de eventos académicos, sí, congresos, y se ha dado una multiplicidad de actividades muy ricas, con la posibilidad a veces de tener interacción con personas que están en el otro lado del globo, ¿no?, del planeta, y con una accesibilidad que no lo hubiéramos podido tener tampoco por el beneficio del uso de las tecnologías, ¿no? Yo he tenido, bueno, como presidenta del CIN, numerosísimas reuniones internacionales con colegas y con rectoras y rectores y funcionarios y ministros de muchos lugares, donde el nivel de socialización que hemos hecho de esta experiencia también ha sido muy rica para repensar nuestras propias instituciones, ¿no? Sí. Yo estoy dando obviamente todo lo que ha significado un aprendizaje positivo, ¿no? Ejemplos de aprendizaje positivo. La movilidad virtual, por ejemplo, todavía, digamos, no es muy masiva, pero es una alternativa para que la movilidad internacional no sea una experiencia exclusivamente para muy poquitos estudiantes que pueden acceder a esa posibilidad. Claro. Por supuesto, no es lo mismo visitar un país, conocer una cultura desde la experiencia y desde la vivencia directa, que hacerlo a través de, bueno, compartir un curso o compartir asignaturas y grupos de estudiantes mediados por una pantalla. Pero es también una experiencia enriquecedora, ¿no? Así que bueno, y también me parece que nos ha puesto en evidencia la importancia que hoy tienen el acceso a la conectividad y el acceso a los recursos y a los medios tecnológicos para también achicar las brechas de la desigualdad, ¿no? Que sin duda ha sido y es un problema en un contexto como el que seguimos viviendo, ¿no? Sobre todo para muchas familias y muchos estudiantes que quedan excluidos por no poder disponer de esos recursos. Uh-huh. Delfina, muchísimas gracias por este momento, por tomarse este tiempo para hablar con Data Universitaria, por la predisposición. Realmente muy, muy linda y muy interesante la charla que hemos mantenido este momento. Así que realmente muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y me siento también siempre muy, muy cómodo, porque las preguntas siempre ayudan también a repensar las cosas. Así que les agradezco mucho a ustedes. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y bien, damos cierre a este tercer capítulo de Data Universitaria Podcast con esta excelente entrevista que compartíamos con Delfina Beirabé, presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste. Muchísimas conclusiones, por supuesto, para sacar de los diferentes temas que fuimos abordando en esta comunicación, sobre todo lo que tiene que ver con la modalidad de tomar y dar clases ahora en este sistema universitario que ha sufrido o ha tenido, mejor dicho, no sufrido, porque esto lo va a mejorar a todo el sistema educativo,
esto que pasó durante el 2020 y todos estos cambios que se vienen de ahora en más con la incursión de la tecnología y de la virtualidad. Me parece que es una entrevista para volver a escuchar después, una vez que la escuchamos por primera vez, volver a escucharla. Yo lo voy a hacer ahora pronto, después de que terminemos de grabar esto. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar. Recuerden que este segmento es complementario a nuestro ciclo radial, que como les decía al principio, arrancó la segunda temporada, la temporada 2021, así que pueden ir a escuchar los programas que tenemos allí también. Por supuesto, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, @datauniversitaria, en Twitter, @dtuniversitaria, y todos los días nos encuentran en el sitio web datauniversitaria.com.ar. Así que muchísimas gracias nuevamente. Se pueden suscribir al canal de YouTube si lo están escuchando por YouTube. Nos pueden seguir en este canal de Spotify si lo están escuchando por aquí. Y nos vamos a reencontrar hasta la próxima vez de Data Universitaria Podcast. Data Universitaria Podcast.